Saludos, esto es Tecnocracia México. Hoy vamos a hablar de las posibles razones por las que Siria fue atacada por los Estados Unidos y qué desató la guerra civil allí. Varios de los medios de desinformación masivo, dicho sea de paso, aliados y financiados por el gobierno del nuevo orden mundial, nos dicen que años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios se quejaban de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertades y la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad sobre su pueblo, quien había sucedido a su padre Hafez en el año 2000. Algo que estos medios de desinformación no dicen es que habría que mencionar que gracias a Bashar, los sirios ya tenían por fin comunicación al mundo mediante internet y redes sociales, cosa que muchos países con mayoría islámica no tienen, además de otros beneficios para su pueblo como es el caso de servicios médicos universales. Entre febrero y marzo del 2011, un grupo de adolescentes realizaron protestas supuestamente pacíficas, como es el pintar consignas en un muro escolar en la ciudad de Daraa en contra del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Estos fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad según medios estadounidenses. Este hecho provocó protestas masivas además de ser inspiradas en la dichosa primavera árabe. Las fuerzas de seguridad sirias abrieron fuego en una manifestación y mataron al menos a 4 protestantes. Las primeras muertes se dicen activistas que, por cierto, se ha revelado recientemente que muchos de ellos son partidarios e incluso militantes del Estado Islámico, del cual vamos a hablar más adelante, así como miembros de los cascos blancos fundados por un exoficial del ejército británico y financiados con millones por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Desde julio del 2011, cientos de miles de protestantes continuaron exigiendo la salida de Assad e iniciaron lo que se podría llamar una guerra civil armada, con la creación primeramente del Ejército de Siria Libre, conformado por supuestos oficiales militares sirios que renunciaron a sus cargos con el propósito de librar una guerra de guerrillas contra al-Assad. Sin embargo, también surgieron grupos extremistas islámicos como ISIS, siglas en inglés de Islamic State of Iraq and Syria, cuyo extremismo ha llevado a asesinatos de personas inocentes como periodistas e incluso civiles que poco tenían que ver con los enfrentamientos, como es el caso de asesinatos de personas homosexuales. Irónicamente, quienes financian a ISIS se ha dicho que son homosexuales pero de closet, pero esto simplemente son teorías de conspiración más extremas, de las cuales me gustaría hablar más a fondo en otro video. Retomando el caso en Siria, estos dos principales grupos rebeldes antes mencionados están confrontados por cuestiones de fe. Unos conciben esta lucha como una guerra santa y los otros simplemente como una guerra por la libertad, aunque ambos grupos con un enemigo en común, el gobierno de Bashar al-Assad. El 21 de agosto del 2013 ocurre un ataque químico en el suburbio de Ghouta, en Damasco, Siria. El servicio de inteligencia francés, nótese, Francia interviniendo o metiendo sus narices, contabilizó alrededor de 281 víctimas mortales, mientras que el ejército libre sirio denunció hasta 1.729 personas fallecidas. Sin embargo, no existen pruebas contundentes para decir quién o qué fue lo que ocasionó este ataque químico. Ambas partes en conflicto, es decir, el gobierno y la guerrilla, se achacan dicho ataque el uno al otro, aunque aquí les dejaré una pequeña reseña de una noticia filtrada por RT News sobre un hacker estadounidense que logró infiltrarse en los correos de un coronel del ejército de los Estados Unidos y que todo parece indicar que el ataque químico de esa fecha fue un montaje orquestado por el Pentágono. Posteriormente del ataque químico del 2013, el año siguiente, es decir el 2014, Estados Unidos junto con el Reino Unido, Francia y otros 6 países dirigieron incursiones aéreas contra las fuerzas del Estado Islámico, es decir, ISIS, y otros grupos terroristas yihadistas en Siria, pero habrían evitado atacar a las fuerzas del gobierno sirio. Rusia, por su parte, lanzó una campaña aérea sostenida en el 2015 para estabilizar al gobierno sirio tras una serie de derrotas infligidas por la oposición, es decir, por la guerrilla. Y así es como llegamos al punto clímax del por qué Estados Unidos atacó al gobierno sirio. O al menos daremos a conocer la supuesta razón que da el propio Donald Trump como vocero del nuevo orden mundial. El 4 de abril del 2017 se perpetúa un ataque químico en la ciudad de Khan Sheikhoun, en la provincia de Idlib. Según la oposición siria y sus aliados, 2 aviones del gobierno bombardearon la ciudad en su totalidad,
especialmente en los centros de concentración de civiles como clínicas y hospitales, dejando alrededor de 100 hasta 300 víctimas. Pero la versión según el gobierno sirio es que las fuerzas armadas de la oposición golpearon un almacén con agentes tóxicos. En consecuencia, algunos de los agentes tóxicos se propagaron a Khan Sheikhoun, que estaba a pocos kilómetros, provocando la intoxicación de casi todos sus habitantes. En respuesta a ello, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, decide el jueves 6 de abril realizar un ataque contra una base militar siria, sustentado en la única idea de que el régimen de Bashar al-Assad posee armas químicas, muy parecido a lo que George Bush, hijo, decía respecto al difunto líder de Irak, Saddam Hussein, cuyas armas de destrucción masiva nunca se encontraron por el simple hecho de que todo fue una gran mentira de George Bush para ir a la guerra y obtener los jugosos beneficios del preciado oro negro, es decir, de las reservas petroleras de Irak, que ascendían alrededor de 112.000 millones de barriles de crudo. Recordemos que Irak está al lado de Siria y por ende el petróleo fluctúa debajo de aquellas zonas. De hecho, Siria en marzo del 2011, su producción de crudo ascendía a 387.000 barriles diarios y, como bien hemos dicho, está ubicado en la región donde existe más petróleo en el mundo, alrededor de 1/3 a nivel mundial.